Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Son momentos bastante gravitantes para este tipo de conversaciones en el país porque si bien tenemos buenas noticias como el inicio de la Convención Constitucional y otros hechos que han marcado giros importantes en lo que ocurre en el país, vemos que al mismo tiempo tenemos también amenazas de continuidad y profundización de lo peor que hemos hecho. Y eso no es solamente simplificarlo a las elecciones presidenciales, sino que a una serie de acciones que hemos visto particularmente desde el inicio de la revuelta, del estallido social, y que son tremendamente preocupantes. Y quiero partir por ahí, porque no fue hasta que el desorden determinado por quienes definen el orden, llegó al patio y al jardín de la casa de la élite económica y política de este país, y con la transmisión en vivo de los noticiarios y el espectáculo televisivo que caracteriza la cobertura de lo que incomoda, es que empezamos a hablar, no sé si en serio, pero al menos con mayor profundidad respecto al abuso y la brutalidad policial. Y es complejo reconocer que lo que ocurre desde el inicio del estallido social tiene mucho que ver con el giro o el avance o retroceso, que lo podemos llamar como sea, pero de la capacidad que las personas tienen en sus manos para grabar. Y eso ha permitido ir desnudando una serie de acciones que son totalmente intolerables en democracia, pero que además fueron transmitidas en vivo en muchos casos por la televisión. Entonces se instala un momento político en que estos debates se abren. ¿Y por qué digo que esto es relevante? Porque no es solo el caso de la legua, sino que hay una gran cantidad de territorios en este país que han vivido y convivido con la cara más brutal del Estado, que el abuso, la brutalidad policial y de plano la violación a los derechos humanos ha ocurrido y lo han visto y presenciado y sufrido por generaciones. Entonces, claro, nos enfrentamos a esa disyuntiva o pateamos la mesa y decimos, oye, pero esto no es algo que está ocurriendo solo ahora, sino que viene ocurriendo hace mucho tiempo, así que por favor da un paso al lado, o reconocemos esto como una oportunidad. Y la oportunidad de poner sobre la mesa debates que han incomodado a generaciones del mundo político y en consecuencia se han negado a tenerla. Lo que vemos en la legua, y lo que vemos no solamente aquí, el lunes pasado estuve recorriendo Cerro Chuño, que son asentamientos humanos, campamentos que se van formando de muy corta vida en contraposición con un territorio como la legua, ¿no es cierto? Territorios de vulnerabilidad que están apareciendo, creciendo, donde el Estado es totalmente inexistente en su rol de proteger, pero tiene mucha presencia en su rol de control y de represión. Y estos territorios se van repitiendo y multiplicando en todo Chile con vidas más nuevas o con décadas de existencia, pero están apareciendo y se ha profundizado particularmente por el fenómeno de la pandemia, donde el Estado tomó la decisión de contraerse para proteger a las personas, pero también toma la decisión de expandirse para controlar. Entonces, en ese espacio se genera un vacío que queda a total disposición de lo que venga. Entonces, es en ese contexto donde, y no en esta particularidad, sino que en general las policías, y para ir más de lleno a lo que nos convoca, que es la reflexión en torno a las policías para muchas personas se transforman en la única cara visible del Estado. Caricaturizando, cuando un carabinero le baja el gato del árbol a la vecina, es el Estado el que logra bajar ese gato.
cuando el policía logra hacer una labor preventiva efectiva, es el Estado el que logra prevenir de manera efectiva. Cuando un policía asesina a Camilo Catrillanca, es el Estado el que asesina a Camilo Catrillanca. Cuando un policía actúa con brutalidad, es el Estado el que actúa con brutalidad. Entonces, la relación que muchos territorios tienen con el Estado es, en muchos casos, una relación de pura y mera violencia. Entonces, por eso mismo, es necesario recalcar y reiterar que las policías son instituciones fundamentales para la democracia. Y para hacerlo, tienen que cumplir con ciertos estándares básicos o mínimos, podríamos llamarlo mínimos democráticos y protectores que nos permitan que la relación del Estado con los territorios sea bajo una lógica de la protección en su más amplio aspecto, que también tiene que ver mucho con la protección de las libertades. Y eso es lo que no ocurre, tanto en la introducción de este conversatorio como en la reciente presentación se mencionan las formas en que la policía se relaciona. Y claro, una de ellas es, por ejemplo, los controles de identidad, que han demostrado ser tremendamente discriminatorios. Y es más, se ha tomado la decisión incluso de profundizar ese modelo discriminatorio, ampliándolo a menores de edad. O sea, se ha querido hacer, ¿no es cierto? Ha estado incluso como uno de los objetivos que las facultades incluso lleguen a menores de edad. Y cuando uno mira las cifras, independiente que el control del preventivo de identidad no está dirigido a los menores de edad, la cantidad de menores de edad que son controlados es brutal. Y son controlados en los mismos lugares donde el Estado vigila, persigue y castiga, y lo viene haciendo en los mismos lugares por mucho tiempo. Una de las debates o de las áreas que en lo personal he trabajado mucho es relacionado con narcotráfico. Y las cifras en Chile son bastante escandalizadoras. La mitad de las mujeres privadas de libertad en Chile están privadas de libertad por haber violado la ley 20.000 o haber cometido un delito relacionado a drogas. No son grandes narcotraficantes, ni siquiera medianos narcotraficantes. Son lo que el narcotráfico considera los eslabones desechables. Entonces el castigo de una guerra contra las drogas, que hasta el mismo presidente de la República hace 2 años, justo antes del estallido, para iniciar o dar el puntapié a un programa de prevención de drogas, va en cadena nacional y habla que de una vez por todas Chile va a tener una guerra contra las drogas. ¿Ah? Y tal vez la guerra contra las drogas es el mejor ejemplo concreto del fracaso estatal, no solamente en Chile, sino que en América Latina. Porque la vigilancia, la persecución y el castigo bajo el paraguas de la guerra contra las drogas ha resultado ser tremendamente regresivo por un lado, pero también extremadamente discriminatorio. Y gran parte de la actividad policial no solamente se fundamenta o se sustenta en cuanto a la acción en la persecución del narco, sino que se mide en base a las detenciones que se generan en base a la ley 20.000. En el año 2011, en Chile, hubo 82.000 detenciones por ley 20.000. En un país que en ese entonces deberíamos haber tenido 15 millones, 16 millones de personas, era aproximadamente 250 detenciones al día. ¿Quiénes eran los detenidos? Jóvenes, menores de 29 años, el 62%, mujeres, desproporcionalmente versus hombres, y quienes menos tienen, porque estas detenciones ocurrían en los territorios de menores recursos. Pero además, sí, particularmente desde el año 2005, que es cuando parte la ley de drogas y que permite, entre otras cosas, y que se ha querido expandir a la totalidad de la acción. Por ejemplo, la ley 20.000 permite las entregas controladas, los testigos, o sea, las entregas de droga controlada, los operativos encubiertos y una serie de atribuciones que
sobre todo han demostrado ser usadas y abusadas sobre un sector de la población. Lo paradójico es que además, si consideramos que los delitos de ley de drogas son delitos que se cometen para generar ingresos, en contraposición, por ejemplo, las lesiones, un homicidio, una violación o violencia intrafamiliar, el 86% de todas las mujeres privadas de libertad en el país están ahí por haber cometido un delito para generar ingresos. Si uno compara eso con los hombres ni siquiera llega al 60%. En otras palabras, el castigo para las mujeres es principalmente por cometer delitos contra, entre comillas, la propiedad o generar ingresos, mientras que los hombres mayoritariamente violaciones, lesiones, homicidios, etc. Entonces, la forma en que se ejecuta la acción policial, estando muy sustentada en la acción de la ley 20.000 y la guerra contra las drogas, también tiene otra particularidad, y que es la creación de la categoría de los delitos de mayor connotación social. Y la categoría de los delitos de mayor connotación social lo dice su título, que son supuestamente los delitos que generan un mayor impacto social. Y en esa categoría convive el homicidio, tal vez o sin duda el delito más complejo que no tiene reparación, con el hurto. Entonces la forma en que la eficiencia policial se mide es respecto al comportamiento de esos delitos. Entonces, cuando las detenciones aumentan, estamos, en otras palabras, hablando de que la eficiencia policial aumenta, o así se evalúa, no es que así sea, pero así se evalúa. Y cuando los delitos de mayor connotación social bajan, hay un éxito. Y lo que ha ocurrido en Chile es que, y lamentablemente se hizo ley hace menos de un año, es que hay un sistema que se llama STOP, más encima tratando de ser una palabra en inglés, que es como se mide cada comisaría respecto a los logros que tiene en bajar esos delitos de mayor connotación social. Dicho sea de paso, la violencia intrafamiliar no es un delito de mayor connotación social, ni siquiera está formalmente en esa categoría. La presidenta Bachelet sí logró que se pusiera como un apéndice para que se leyera y se comparara con los otros delitos, pero no es parte de los delitos de mayor connotación. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la acción policial, además, se mide en su eficiencia por esa lógica, que ha llevado a que la acción se centre en enfocarse en esos delitos. Pero a mí en lo personal siempre me llamó la atención, yo fui jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y nunca tuve nada que ver con la legua por una razón muy simple y muy compleja. Es que la legua siempre se vio como un programa, como algo aparte, donde habían programas especiales, había un presupuesto especial, y eso no solamente la legua, sino que otros territorios, los territorios, barrios complejos o estas miles de categorías que se le han puesto, y eran tratados de una forma distinta. ¿Ah? Y para eso se necesitaban personas que estuviesen a cargo de estos planes, programas, y se le puso todo, pero al final del día era una subcategorización de un problema al que se le buscaba una solución, supuestamente poniendo las mejores capacidades y todos los recursos del Estado. Y eso es lo que se fue repitiendo por mucho tiempo. Entonces, cuando tú te preguntas, alguien también que estaba aquí, no me acuerdo, pero decía, ¿cómo se evalúa esto? Claro, nadie te puede decir, porque la pregunta es, ¿cuál fue el objetivo? ¿O cuáles han sido reiteradamente los objetivos de esta intervención? Que no solamente ocurre en la legua, sino que también en muchos otros lugares. Y siempre se ha asignado un jefe de programa, una persona especial, etcétera, los barrios complejos, los barrios críticos, es que también le han llamado barrios complejos, barrios críticos, le he puesto todos los nombres, estuvieron en la intendencia hasta el gobierno, hasta que se eligieron los gobernadores, ¿no es cierto? Y era un programa específico con muchísimos recursos, pero que nadie nunca lo quería evaluar porque siempre la evaluación iba a ser negativa, a menos que se evaluara desde el ámbito policial. Y cuando se evaluaba desde el ámbito policial, sí se podían generar puntos para decir que nos ha ido bien. Porque decían, pero si hemos hecho, no sé, estoy dando un ejemplo, pero 2.000 controles de identidad. Hemos decomisado 40 kilos de pasta base. Entonces se empiezan a generar estas categorías para demostrar éxito que cada vez se alejan más
del objetivo fundamental que tiene el Estado, que tiene que ser el proteger, no desproteger. Entonces eso es lo que fue sucediendo y que ocurre hasta el día de hoy. Entonces, en términos generales y particularmente del estallido social, lo que se desnuda es algo que viene ocurriendo en los territorios por mucho tiempo, pero que además revela que Carabineros de Chile tiene una sorprendente capacidad de, en su acción, o por medio de su acción, escalar los conflictos en vez de desescalarlos. En otras palabras, que la presencia misma o la acción policial misma termina por incrementar los niveles de violencia y los problemas en vez de hacer exactamente lo contrario, que es lo que debería hacer. ¿No es cierto? O sea, Carabineros, aparte de definirse como una policía de orientación militar, en su primer artículo, la ley orgánica constitucional, que la rige una ley orgánica, que en otras palabras, en simple, hacerle cambios a la institución es tan difícil como cambiar la Constitución, es una policía que tiene como misión la prevención, pero en muchos casos lo que termina generando es exactamente lo contrario. Entonces, y para ser justos, o más que nada para dejarlo claro, a mí me parece tremendamente injusto culpar a Carabineros de la acción policial, en su totalidad. Porque se ha instalado en este país recientemente una discusión muy conveniente que dice que los policías se mandan solos. Que Carabineros se manda solo, que la PDI se manda solo. Y eso no es así. Las policías dependen del Ministerio de Interior y del gobierno. Lo que ha sucedido durante al menos los últimos 30 años, y particularmente el sector de lo que podríamos llamar la amplia izquierda, es que trata la seguridad pública como un fierro caliente. No se quiere meter en la seguridad pública porque es un tema, entre comillas, de derecha. Y lo que hace es que, como trata la seguridad pública como un fierro caliente, la delega a las policías. Y las decisiones son delegadas a la policía y la policía tiene que tomar decisiones y las toma. Entonces, claro, esto no significa exculpar la labor policial, pero creo que tenemos que ser tremendamente justos en entender que la responsabilidad misma sobre las policías está en el Ministerio del Interior. A pesar de que hay una serie de elementos que configuran progresivamente este grado de independencia, ¿no es cierto? Conversábamos previamente, por ejemplo, yo estuve hoy día en la mañana en San Bernardo, donde hay 448 policías, carabineros. Y dentro de todos los estándares, deberían haber ahí aproximadamente 1.600 policías, pero hay 400 y tantos. Entonces, lo no sorprendente, pero lo complejo de todo esto, es que a medida que la evaluación de la labor policial bajó, particularmente desde el estallido social, porque acuérdense que antes Carabineros en términos generales era una de las instituciones mejor evaluadas. Yo me acuerdo que en el colegio, para el día del Carabinero, algunos nos hacían vestir, cuando éramos cabros chicos, nos disfrazaban de carabineros. Una institución muy bien valorada, incluso que se llega a instalar que Carabineros era la mejor policía de América Latina. Desde el estallido social empieza a bajar su aprobación y dicho sea de paso que ahora va subiendo. Pero en la mayoría de los territorios todavía los vecinos y vecinas lo que te dicen es que quieren más policía. Eso no significa que están validando el modelo policial, sino que lo que te piden es que exista una presencia del Estado. Yo he sido muy crítico también de cómo muchos sectores de la izquierda salieron a criticar la consulta que se hizo en la Araucanía, donde el 80% votó por mantener el estado de emergencia. Votaron 20.000 personas más de las que votaron en la segunda vuelta de gobernadores en la Araucanía. Y las personas no votaron por la militarización. Las personas votaron porque la única opción que se les dio, que era equivalente a que de una vez por todas el Estado se hiciera presente y hiciera algo, era esa. La militarización de la Araucanía es uno y va a seguir siendo uno de los principales errores históricos que hemos tenido. El Congreso la sigue aprobando, lo que yo encuentro que es una brutalidad, pero responde a un llamado de que, chuta, bueno, pero ¿dónde está? ¿Por qué el Estado está solo para reprimir? Estuve en una de las poblaciones más críticas o llamadas categorizadas como poblaciones críticas de Temuco, donde la Junta de Vecinos decía, mira, nosotros miramos para el cielo y pasan helicópteros blindados, que deben costar millones de dólares. Pero aquí, en nuestras plazas, en nuestras poblaciones, el Estado solo se hace presente
cuando suceden hechos relacionados a manifestaciones, protestas y llega a reprimir. Pero después no está. Entonces, esa contradicción hace que las reflexiones muchas veces decanten en consecuencias que nosotros no podemos permitir que sucedan porque da un paso adelante el aprovechamiento, y es el aprovechamiento de hacer presente al Estado con toda su fuerza para controlar y reprimir, que es lo que estamos viendo en muchas partes, incluido la Araucanía, y que ha resultado ser tremendamente popular. Y por eso hace mucho sentido para un sector de la población que tengamos, ¿no es cierto?, un candidato presidencial que promete, casi sacado de manual del populismo de mano dura, vamos a sacar las rejas de las ventanas y las vamos a poner en la cárcel, vamos a hacer cárceles de alta seguridad, aumentar las penas, cosa que dicho sea de paso, y todos quienes han mirado la evidencia aquí saben que el aumento de penas no sirve a nada. Y además es llegar tarde. Entonces ese discurso empieza a hacer mucho sentido en un porcentaje no menor de la población y que no es necesariamente asociado a lo que podríamos llamar como los sectores más pudientes. No, sino que es un discurso que empieza a hacer sentido en muchas partes. Y ahí es donde el mea culpa político se tiene que hacer del por qué otros sectores que no son la derecha no han sido capaces de instalar y de hacer presente una promesa de seguridad que se cumpla y que termine por proteger a las personas en vez de, entre comillas, desprotegerlo. 3 minutitos. Yo pensaba que ya me había pasado, pero termino. El año 2018, el gobierno del presidente Piñera celebró que por mucho tiempo era la primera vez que los delitos violentos en la región metropolitana estaban en el margen de error. O sea que se estabilizaban, no subían ni bajaban. Y una de las cosas que nosotros hicimos del monitor de seguridad es que empezamos a desagregar los territorios. Lo hicimos el 2018, el 2019, el 2020 fue muy difícil hacer porque la denuncia bajó mucho por la pandemia. Pero lo que nos dimos cuenta es que mientras los delitos violentos bajaban en un 28% en Lo Barnechea, en Lo Prado aumentaban en un 29%. Entonces lo que se generó y se profundizó y se instaló más allá de los barrios donde hemos visto que el Estado se hacía presente para reprimir, es que en muchas comunas, particularmente de la región metropolitana, se empezó a generar una especie, entre comillas, de subsidio, en que las comunas de menos ingresos subsidiaban la celebración de la estabilización porque se barría hacia esos lugares la violencia y la inseguridad y la represión policial, los controles de identidad, la persecución, etc. Entonces, las policías terminaron consolidando un modelo que eran usados como fronteras de control social. Y en el fondo lo que hacían es lo que hacen en los ingresos de muchos territorios, que intentan como mantener el problema, o lo que ellos definen como un problema, controlado. Y esa lógica lo que hace es que permite declarar triunfos, y eso es lo peligroso. Y decir, hemos limpiado este territorio de la delincuencia, ¿no es cierto? Y este es un territorio libre de delincuencia y la gente puede vivir tranquila. Bueno, pero suele suceder, además, que algo que también comentábamos al principio, en que el valor de un policía en una comuna donde hay otros recursos, donde los recursos de prevención, protección son mucho mayores, no es el mismo que el valor que tiene un policía en otro territorio, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que va y empieza a cambiar y empieza a profundizar este modelo que en el fondo es de barrer el problema, ocultarlo y cercarlo. Y ahí es donde, no solamente en Chile, sino que en América Latina en general, la policía suele jugar un rol de transformarse en ese cerco. El problema es lo que pasa dentro de ese cerco. Y es lo que vemos con la profundización del problema en muchos lugares. Pero bueno, y con esto cierro, para no pasarme, les quise compartir esto, más que nada de lo que creo que es importante, porque esto es una reflexión, como elementos que nos ayude a tener esta reflexión respecto al rol de las policías, particularmente lo que ha significado el fracaso de la intervención. Ya la palabra intervención es una palabra que ya tiene no solamente una connotación, sino que es algo negativo. ¿Por qué hay que intervenir algo? ¿Por qué quien define qué es lo que es orden tiene que definir cómo se interviene para lograr algo como objetivo bajo esa premisa?
Pero lo que creo que nos debería convocar, y a lo mejor en otra oportunidad, o a lo mejor se va a conversar mañana, o se podrá hacer más adelante, es respecto a cómo se avanza y cuáles son las soluciones. Y ahí creo que lamentablemente un sector mayoritario de la población se ha hecho ausente respecto a la capacidad de poder influir. No es que no tenga ideas, no es que no existan programas, sino que de cierta manera quienes toman las decisiones viven bajo una brecha y distancia respecto a las soluciones reales que muchas veces nacen en los mismos territorios. Nadie sabe mejor cómo solucionar los problemas que quienes habitan en ese lugar, y ahí la verdad es que el escenario que se viene yo no lo veo de manera muy esperanzadora, porque se ha visto que ha crecido en este país mucho un discurso extremadamente asociado a la mano dura y a esa oferta de ordenar que para un sector de la población, que dicho sea de paso, al menos en base a quienes votaron en la primera vuelta, le hizo sentido y movilizó. Y creo que eso es algo, es una constatación tremendamente peligrosa, porque lamentablemente no es como que al otro lado, en la vereda del frente, uno dijera existe otra alternativa, no. Y frente a esa ausencia de alternativa, que no digo que no exista, sino que lo que digo es que no ha tenido la capacidad de ser una alternativa que logre instalarse o que influya, lo que se puede venir, creo que es, al menos desde mi punto de vista, y lo digo esto de manera muy personal, algo que puede llegar a ser bastante dramático en la expansión de este modelo del uso de las policías como fronteras de control social para seguir aislando lo que se define como un problema bajo una lógica de desorden que depende de la búsqueda y el logro del orden, arrinconando y generando territorios que no solamente han visto cómo el Estado ha fracasado sobre ellos por décadas, sino que, y como está ocurriendo con campamentos y nuevos barrios y asentamientos, creo que lamentablemente además está en expansión. Así que eso, muchísimas gracias.